subiendo por el camino de Río Hondo, por el de San Bartolito, por el de Dos Ríos. Aquí todo es subida y bajada. Llegas a lo alto y contemplas el paisaje. Es como cuento, como de nostalgia, como de un querer estar aquí arriba, contemplando los verdes para siempre. Cuando voy llegando a la cabecera, me detengo. Allá está abajo, extendida como si durmiera, sobre una cañada que la abriga. Abrigo quiero porque hace frío, un frío de montaña, que le busca rendijas a la chamarra, y me da de frente en el rostro para que vuelva a tomar aire. Aquí la tierra es así, de sube y baja, como si en los tiempos de los abuelos se la hubiera pasado dando tumbos, y como si alguien viniera a decirle, estate quieta, pero se lo dijo cuando los tumbos eran altos y así quedó cerca del cielo. La más antigua mención documentada de Huixquilucan nos remonta hasta el siglo XII, cuando se le menciona como una de las escalas hechas por los mexicas rumbo al Valle de México, aunque en realidad, durante la época prehispánica, esta región fue habitada por los otomís, cuya principal actividad, la agricultura, representaba toda una cosmovisión acerca de la vida. Por ello, no resulta difícil entender el por qué se asentaron en esta región, conocida por su abundante agua y vegetación. La mayoría de los rasgos de la cultura otomí que aún se observan en la zona más antigua del municipio están ligados a prácticas cristianas, ya que al momento de la conquista sucedió lo que en muchos otros sitios, un sincretismo cultural que dio origen a costumbres y lugares que forman parte elemental de la narrativa identitaria de sus pobladores. Huixquilucan, como aparece en los archivos históricos de la época colonial, era un poblado cuya cabecera era Tacuba. Sin embargo, para 1793, al final de la colonia, Huixquilucan era considerado ya cabecera de una región. La principal actividad entre sus pobladores era la obtención de maderas como oyamel, encino y ocote. Además se cultivaba cebada, trigo, maíz, entre otros. Y se utilizaba al maguey, de donde obtenían el pulque, que era la principal y más importante bebida del pasado prehispánico y colonial, no solo de Huixquilucan, sino de gran parte del país. De hecho, todavía hasta la segunda mitad del siglo XIX, en Huixquilucan solo se elaboraban dos productos eminentemente rurales, carbón y pulque, que utilizaban principalmente para consumo local, pero también para comerciar. Ya en el siglo XX, en las décadas postrevolucionarias, la aparente estabilidad social que se vivía en el país condujo a grandes cambios espaciales y demográficos en la Ciudad de México, y Huixquilucan, por sus características propias y localización, pasó a ser uno de sus principales proveedores en cuanto a recursos naturales, tanto que en 1944 se inician los trabajos de excavación de un túnel para llevar agua a la Ciudad de México, captando varios manantiales del municipio y también al río San Francisco. Paralelamente a estos procesos, durante la misma década de 1940, en el entonces pueblo de Huixquilucan se iniciaron las primeras acciones de construcción urbana. En 1943 comienzan las obras para introducir el drenaje. En 1946, las construcciones para el entubamiento de agua potable. En 1948, el alumbrado público aparece junto a los primeros trabajos para arreglar y nivelar las calles. Todas estas obras públicas fueron llevadas a cabo por una forma de trabajo comunitaria que aún persiste entre esta población, las famosas faenas comunitarias, lo que también nos da cuenta de su organización como un tejido comunal. Todo ese trabajo se hacía en una forma comunitaria. El delegado que estaba en turno convocaba y hacía su plan de trabajo, y todos los ciudadanos pues ponían su granito de arena. Los que no trabajaban o no podían trabajar pues traían un refresco, traían un guiso, y esa era una bonita manera también de aportar algo si no podía trabajar físicamente. Pero aquí era de todos los domingos hacer faenas con todos los vecinos, y bueno, esa era una buena tradición porque todo el mundo, todo el pueblo se conocía y estaba muy unido.
Aunque los primeros esfuerzos de urbanización comenzaron desde estos años, la conurbación de la cabecera municipal es un proceso que inicia décadas más adelante, pues durante las siguientes décadas, 50, 60 y 70, en Huixquilucan aún se vivía un entorno eminentemente rural. Era un pueblito muy tranquilo, calles sin pavimentar, puros empedraditos, animales que tenían los señores Garcías, los señores Cañas. Todos esos animales pasaban por el camino para llevarlos a la milpa a comer. Todos esos recuerdos, caminaba uno tranquilamente. Ahora ya no es nada de la tranquilidad, porque ahora hay que cuidarlos de un carro, porque si no se pone uno vivo, pues lo atropellan a uno. Que Huixquilucan no estaba así, Huixquilucan estaba muy atrasado supuestamente, no había los recursos que hay hoy en día. Pues antes había una tiendita, dos tienditas y ahora ya ve que ya creció. Me acuerdo que nada más estaba el mercado, el kiosco, la plaza y el palacio municipal. Con la misma traza urbana que tiene, calles estrechas, gente en las calles, poco transporte. De vez en cuando pasaban algunos animales de carga con leña, carbón, con algo de zacate. Pero ¿qué es lo que debemos entender entonces por conurbación? Según el Consejo Nacional de Población, los pueblos conurbados son los centros que se desarrollaron en un inicio de manera independiente a la ciudad, pero que con el crecimiento urbano y el desarrollo de vías de comunicación han sido incorporados a la dinámica de la zona metropolitana del Valle de México. La ciudad ha ido creciendo hacia las periferias, que es donde estaban instalados los pueblos originarios. Casi todos ellos son de origen prehispánico, aunque algunos de ellos forman parte de las congregaciones de indios que hicieron los españoles. Aunque cuando hablamos de procesos sociales a esta escala es difícil proponer una fecha de inicio, la conurbación de la cabecera municipal se puede pensar a partir de la década de los 80, ya que fue hasta estos años que se pavimentaron y se abrieron nuevos caminos, que conectaban a la cabecera con poblados vecinos y con el Distrito Federal, principalmente la autopista a Toluca, con lo que se redujo el tiempo de traslado considerablemente. Esto acompañado por el incremento tan significativo de población que hubo en estas décadas en el municipio. Nosotros consideramos esto primero por las características de la zona poniente, porque empieza a haber ciertos desarrollos, empiezan a mejorar los transportes, las vialidades, hay una mayor comunicación, pues la gente los jóvenes de esa generación conocen a sus parejas en el Distrito Federal, empiezan a establecerse lazos sociales, lazos comunitarios, consanguíneos, empiezan a jalar gente. En Huixquilucan vive gente que se quiere alejar de la ciudad y busca zonas más tranquilas para vivir, pero también aquellos provenientes del interior de la República que se quieren acercar a la urbe en busca de una mejor calidad de vida. Las megaciudades modernas están constituidas por múltiples centros urbanos que se podrían pensar como sus células en el sentido de la función de reproducción material y simbólica que cumplen. Estos centros presentan distintos grados en cuanto a su incorporación a la dinámica de la ciudad. En el caso de Huixquilucan, estamos ante la presencia de un centro local tradicional. Si bien otras zonas del municipio tienen un crecimiento mayor en términos estrictamente urbanos, la cabecera de Huixquilucan tiene un ritmo de desarrollo mucho más natural y local. Su periferia está constituida por pueblos de paisajes rurales, que cabe señalar, cada vez conservan menos distancia en términos de continuidad urbana. Es interesante apreciar el intercambio cultural cada vez mayor en toda esta zona a partir de este centro, y esto en gran parte por todo el equipamiento urbano que presenta la cabecera, sobre todo de salud, educación y servicios, además de ser la sede del gobierno municipal. Podemos decir entonces que actualmente la cabecera municipal cumple la función de ser un centro urbano, que cada vez es más usado por gente de las poblaciones aledañas. Gran parte de los que ofrecen alguna mercancía en la explanada o calle principal son de pueblos vecinos, aunado al creciente sector de población proveniente del Distrito Federal o de otros estados. La percepción que tienen los oriundos del lugar sobre ellos mismos es que ya son muy pocos y cada vez menos. Las ciudades, y en su origen los centros urbanos, se desarrollaron en primera instancia por ser un lugar de paso, donde fue posible la interacción de un gran número de gente perteneciente a distintos lugares. El camino se hace andándolo,
Así también, la ciudad se construye por medio de su uso constante. La interacción de cada vez un número mayor de personas con procedencias distintas complejizan la manera en que se produce el espacio. Paralelamente a estos cambios físicos que nos permiten ubicar a la cabecera municipal como una localidad urbana, ha habido transformaciones en la manera en que se significa el espacio, en sus prácticas y por consiguiente de manera general en su imaginario. Sin duda, lo imaginario es un proceso de construcción o de significación de la realidad, ¿no? Por lo que podemos afirmar, o se puede afirmar, que lo imaginario es real también, es otra dimensión de la realidad, ¿no? De tal manera que un objeto físico, cualquiera, una calle, un barrio, un árbol, un monumento, ¿no? Aparte de su materialidad, ¿sí? Que la tocamos, ¿no? Tiene otra materialidad sígnica, parece un contrasentido, pero que forma parte de ese objeto y que forma parte de la realidad, lo que se significa, ¿no? Y lo que se toca, digamos, ¿no? El imaginario social, en términos generales, lo entendemos como la forma en que organizamos por medio de símbolos y otras representaciones el mundo real. Lo organizamos y por lo tanto lo percibimos de acuerdo a nuestra posición en él. Así, el uso del espacio y en general de las formas culturales va dando cuenta y construyendo a la vez un imaginario que funciona como un cristal a través del cual miramos y experimentamos la realidad. Yo he trabajado esta idea de que lo imaginario es fundamentalmente un proceso de construcción proyectivo, algo que deseamos. Y aquí se parece mucho a la utopía, ¿no? Cuando un habitante, digamos, piensa su ciudad o significa su calle, en ese proceso de construcción sígnica hay mucho de cómo le gustaría que fuera su calle o que fuera su ciudad. Son atributos que por la práctica, por la acción social, los individuos, ¿no?, le van, digamos, sumando al objeto real. Esos elementos, esos atributos, y que en un momento dado permiten construir otra calle, otra ciudad, es lo que yo denomino lo imaginario. Cada quien organiza y significa el mundo de una manera distinta de acuerdo a su propia posición. El mundo real y objetivo que todos observamos no es más que un mundo imaginado y simbolizado, es decir, humanizado. En palabras de Bourdieu, la sociología debe incluir un estudio de la percepción del mundo social, una sociología de la construcción de las visiones del mundo, que también contribuyen a la construcción de ese mundo. Entonces, cuando los individuos, ¿no?, los urbanitas que viven en un barrio determinado, en una ciudad específica, pues tienen la posibilidad, por su acción social, ¿no?, y por otros elementos que intervienen en las construcciones sígnicas, de hacer esos grandes procesos de construcción imaginaria sobre la realidad urbana, ¿no? El imaginario social va cambiando de acuerdo a las coyunturas culturales, resultados de procesos sociales e históricos que van permitiendo expandir o reducir lo que puede ser imaginado y por lo tanto expresado en una sociedad. Desde esta perspectiva, la conurbación de los pueblos no solo puede ser explicada en cuanto a su proximidad física con respecto a la ciudad o por el incremento de relaciones entre las dos regiones, sino debe pensarse en cuanto a la transformación en el imaginario de sus habitantes, que se ve reflejado en el cambio de sus actividades de subsistencia y por consiguiente en el uso y en la transformación del espacio. Es el cambio de un imaginario rural donde la significación de tiempo y espacio están en relación con las actividades agrarias y religiosas, donde la tierra es un símbolo central, inicio y fin de la vida, a un imaginario urbano, donde las significaciones que tiene el espacio están en relación con una lógica de producción y consumo a gran escala. En este imaginario, el dinero es el símbolo más codiciado y el más escaso a la vez, y la idea de superación está asociada únicamente a los valores económicos. Como ya lo dijo Castoriadis, la idea del progreso es una significación imaginaria eminentemente capitalista, y es bajo esa lógica que también se debe comenzar a entender la producción del espacio urbano.
ahí se ve muy claramente cómo entonces la dinámica, lo que tú me decías ahorita, la construcción de un imaginario, pues está en torno a esta nueva modalidad de utilizar el tiempo y el espacio, ¿no? A partir de la industrialización, sin duda, ¿no? A diferencia, digamos, del campo, donde el tiempo es otro tiempo, ¿no? Donde no hay silbato, sino el tiempo quizás está regulado más por las lluvias o por la escasez de lluvias, por el crecimiento de la planta, la que van a cosechar a determinado tiempo del año, digamos, ¿sí? Eso es lo que regula la vida cotidiana. El campo en Huixquilucan ya no es sembrado porque los chavos, ya hubo un corte generacional, es decir, los papás ya no pudieron enseñarle esta actividad a sus hijos porque sus hijos pues aspiran a otras condiciones de vida, otro tipo de vida, ya el campo como que no les es muy grato. ¿A qué se dedican sus hijos? Uno es albañil, uno es chofer, otro es ojalatero y uno trabaja en tienda de guantes. Eso. ¿Ya ninguno se dedica al campo? No, ya nadie, porque pues ya no hay, ahora sí que cómo sobrevivir para el campo, ya no, ahora sí que yo soy el que ahí ando luchándole por el campo. Estos edificios que vinieron a encajonar un poco la zona de, bueno, esta parte del municipio, pues afectó el microclima. Yo siembro desde los 11 años, es decir, te estoy contando del 90 para acá. Yo noté el cambio a partir de los edificios que hicieron ahí. Ya no circula el aire, son otras condiciones climáticas, ya hay no lleva uno bien el tiempo de la siembra y la cosecha por las lluvias, por las sequías, la granizada. Yo lo veo mal, pero digo, yo creo que es la evolución del mismo pueblo, ¿no? Del mismo municipio, que va creciendo y va creciendo. Pues, ¿qué se puede hacer? En la cabecera municipal de Huixquilucan aún persisten muchas formas culturales y tradiciones que dan cuenta no solo de su pasado colonial, sino prehispánico, y que constituyen todo un universo simbólico que se ha mantenido en gran parte por la religión. Ciertamente la fiesta religiosa actual es una suerte de híbrido, en donde se mezclan elementos mesoamericanos con elementos católicos y elementos contemporáneos, podemos decir, ¿no? Mariana Portal nos dice que, a través de la práctica religiosa católica vinculada al santo patrón, sus habitantes construyen una imagen del mundo moderno, organizan sus prácticas sociales, configuran su identidad, se contrastan con otros, se definen a sí mismos y construyen su colectividad. El santo patrono constituye la base del consenso simbólico, en cuanto a que se le considera como el protector y el abogado local. Es un elemento clave para la configuración identitaria del barrio o pueblo. El santo patrón es el eje de la vida del pueblo. Por ahí Gilberto Jiménez plantea que es el corazón del pueblo, ¿no? Y yo creo que en un sentido tiene razón. Es el que define muchas de las acciones que hace la gente del pueblo. Un objeto, ¿no? Es símbolo porque te remite a muchos significados, sintetiza, condensa muchos significados, pero algunos símbolos no solamente condensan esa multiplicidad de significados, sino también pueden propiciar, digamos, actos rituales. Es entonces a partir del elemento religioso que reproducen sus tradiciones, reafirman su identidad y se relacionan con los otros pueblos. Lo interesante alrededor de las fiestas patronales es que a través de este evento las comunidades se relacionan entre sí. Entonces las fiestas religiosas van a servir un poco como normatividad, por un lado, de la vida social del pueblo, por otro, como una forma de reproducir las relaciones de parentesco, las relaciones afectivas entre la gente. Por supuesto hay una dimensión lúdica de las fiestas, ¿no? Es una manera también en que los jóvenes pueden conocer a sus futuras parejas, en donde se hacen los bailes, etc. La cabecera municipal de Huixquilucan está constituida por 5 barrios. Cada uno lleva el nombre de su santo patrono: San Martín, San Miguel, Santiago Apóstol, San Juan y San Melchor, este último también conocido como barrio de San Antonio.
esta división de barrios que se presenta en realidad no se encuentra de forma visible en el espacio, sino que representa fronteras imaginarias construidas a través del uso particular que cada quien le da. En realidad, los espacios nunca tienen fronteras tan delimitadas como siempre se pretende. Los barrios se definen o delimitan sobre todo a partir de la práctica religiosa expresada en las fiestas patronales que acontecen como momento simbólico. La fiesta del barrio de San Martín es una de las que cuenta con mayor reconocimiento a nivel municipal, ya que es una de las más festivas y elocuentes. Es también a la que acude un mayor número de gente y a la que más pueblos convoca. Se podría decir que San Martín encierra todo lo que es una fiesta patronal en Huixquilucan. San Martín Caballero es su santo patrono, que monta a caballo y viste de charro. Pero, ¿cómo es que los habitantes de este barrio han transformado a un soldado romano, como dice la tradición cristiana, en un charro? La historia cuenta que fue en los primeros años postrevolucionarios que el santo obró un milagro a favor de un adinerado de la comunidad, quien respondió la dádiva regalando a San Martín un traje de chinaco. A partir de este hecho, nace en su imaginario una nueva forma de agradecer los favores concedidos. Nuevas ropas, nuevas texturas y colores, zapatos, espuelas, sillas de montar, pistolas y demás accesorios forman hoy el amplio armario de este santo patrón. Sin embargo, la conformación de su imagen actual toma una forma definitiva cuando la Asociación de Charros local lo propone vestir de charro. Y unos años más tarde, en 1937, un vecino de la comunidad le regala su primer sombrero y con ello el cambio definitivo en su imagen. Entonces, bueno, alrededor del santo patrón pues vemos que hay todo un conjunto de intercambios también materiales, simbólicos, afectivos, que son muy interesantes, ¿no? La fiesta transcurre entre cantos al santo patrón, música, bailes, quema de toritos, castillos y otros juegos pirotécnicos que llenan el ambiente de singularidad. Se hace necesario tomar unas palabras del multicitado libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Inscrita en la órbita de lo sagrado, la fiesta es ante todo advenimiento de lo insólito. La rigen reglas especiales, privativas, que la aíslan y hacen un día de acción. Y con ellas se introduce una lógica, una moral y hasta una economía que frecuentemente contradicen las de todos los días. La memoria del lugar narra que en Huixquilucan la danza siempre ha sido motivo de encuentro, de unión, ritual e invocación, temor y gratitud. La danza siempre ha estado ahí, en las puntas de los cerros, en los lugares sagrados, en el corazón de los hombres. Se le nombra danza de arrieros porque se dice que tuvo su origen cuando los arrieros que transportaban sus mercancías por el centro del país se reunían una vez al año a dar gracias a Dios por librarlos de los peligros en sus travesías. Y aquí fue el lugar donde bailó por primera vez la danza, de aquí en San Martín. Pero esto es de, por ejemplo, de nuestros antepasados. Esto se nombra, es danza de arrieros, siguiendo la tradición de los señores, ¿no? De nuestros antepasados que transportaban madera, como era carbón, viga, raca y otras pasturas. Transportaban de varios puntos de aquí de lo que es el estado, de Piedra Grande, de San Francisco Xochicotla. Se dirigían a pie, transportaban en sus bestias, transportaban su mercancía a Tacubaya, Santa Fe. Sin embargo, esta danza también nos da cuenta de la relación que existe entre el calendario agrícola y las fiestas religiosas. Pues representa la cuestión de darle gracias a Dios, a las cosechas, a los trabajos que hacen en el campo. Y el día que se bailaba es el día que le daba uno gracias a Dios que se dio la cosecha, maíz, el frijol, el haba, todo eso. Sí. Entonces, si te das cuenta, había una relación entre días onomásticos, días de celebrar fiestas religiosas con el ciclo agrícola. Y estas adaptaciones pues, van variando de pueblo en pueblo, ¿no? Hay veces que
Por ejemplo, hace poco fuimos a San Martín el 10 de noviembre, que coincide más o menos con el Día de Muertos. Y ellos ya para esta fecha ya tienen cosechado algo, es más, en sus adornos festivos en torno a San Martín vemos las hojas de la milpa, o la hoja seca o la jalea. Eso te da cuenta de que es una forma de agradecerle a este santo por las cosechas que se recogieron. Otra danza que aún perdura en algunas zonas del municipio y en el barrio de San Martín es la macamé, cuyo origen nos remonta a la época prehispánica, cuando se realizaba en honor a la diosa tierra. Ya después de la conquista, se le dedicó a la Virgen María. Quizá por eso se tenga la costumbre de ejecutarla después de ir a dejar limosna a la basílica o a algún otro santuario. Y muchos chavos les gusta bailar macamé. ¿Y cómo se baila el macamé? Pues el macamé, mire, se baila así, para adelante, y luego para atrás, y se hace la cruz. Este es alabar a Dios, y muchos nos han dicho que es alabar a Dios. Detrás de todo el paisaje urbano se encuentra el lenguaje de la ciudad. Así como un libro está conformado por letras que forman palabras, las cuales hemos dotado de significado, la ciudad tiene también un texto que se puede leer más allá de los elementos materiales y formales del espacio urbano, y que nos da cuenta de una estructura simbólica que es en sí misma la partitura de la ciudad. La única diferencia es que el libro se escribe antes de leerse, mientras que el espacio urbano nunca deja de escribirse. Es un texto modificable sin punto final. Se lee al mismo tiempo que se escribe en él. La realidad no es blanco o negro, sino ambos al mismo tiempo, es decir, existen tonalidades infinitas de grises que se abren como un abanico inabarcable. En Huixquilucan no es que la conurbación rompa con las formas y ritmos de vida tradicionales, ni que se cambien por completo los símbolos y los imaginarios. El lugar de origen tiene características propias y únicas que inciden también en el constante proceso de transformación social. Los momentos, los espacios y en general los demás símbolos que han perdurado en el tiempo están condenados a ir cambiando de significado, pues es el mismo contexto histórico-cultural el que va transformando su uso. De alguna manera, los pueblos de Huixquilucan, ante la amenaza que supone a sus formas y ritmos de vida el acelerado proceso de urbanización que se vive en el municipio, reafirman su identidad contrastándose con los otros e invierten mucho tiempo y esfuerzo en eso que los hace diferentes y les da arraigo del lugar, sus tradiciones. El escenario en el que vivimos se debe concebir entonces como un palincesto donde conviven a la vez lo nuevo con lo antiguo, lo moderno con lo tradicional, y donde todo está en constante cambio, no solo físicamente, sino imaginariamente, o al menos ese es el valor que le otorgamos al espacio. Hace días que el camino va tirando más lejos, lejos de las colinas y esos solares viejos que me son familiares y que aprendí a querer como quiero y conozco todo lo que se fue. Hace días te contaba que me alejo y respiro flores de otros jardines, polvos de otros caminos, que me observan lugares y gente que jamás se acordó de los tantos que nos siguen detrás.